su Biblia en el libro de Juan, el Evangelio de Juan, capítulo 6. Gloria a Dios, gloria a Dios. Vamos a estar compartiendo entonces, hermanos, la palabra de Dios. Juan capítulo 6, versículos 66 al 70. Cuando lo tiene, si por favor me dice amén. Si usted no tiene Biblia, el hermano Alfredo allá en la mesa de entrada le puede dar una. Usted la puede llevar si quiere. Si nos promete que va a volver, la puede llevar. No, aunque no prometa que vuelva, si quiere llevar una Biblia, por favor, es provisión del Señor. Así que llévela. Fíjese lo que dice la palabra de Dios en Juan 6, del 66 al 70. Dice la palabra de Dios: desde entonces, muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Dijo entonces Jesús a los 12: ¿queréis acaso iros también vosotros? Le respondió Simón Pedro: Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y vamos a leer el 70. El Señor dice: Jesús le respondió: ¿no os he escogido yo a vosotros los 12? Y uno de vosotros es diablo. Bendito Padre de la gloria, Señor, gracias por tu palabra, por tu presencia, Señor. Gracias por este tiempo en que tu palabra nos va a hablar. Nos has hablado a través de las alabanzas, nos has hablado a través, Señor, de la provisión que has puesto en nuestra vida. Y en este momento, Señor, tú nos vas a hablar a través de tu bendita, preciosa, infalible palabra de Dios. Abre nuestra mente, por favor, Señor, abre nuestro corazón. Que hoy este pueblo salga diferente de este lugar, de cómo hemos entrado, Señor. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. 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 Gloria a Dios. Casi siempre que leemos, hermanos, los evangelios, cuando leemos las cartas de Pablo, de Pedro, de Juan, casi siempre nos olvidamos, cuando leemos un capítulo o un versículo, digamos, que nos golpea, que nos gusta, son pocas las veces que decimos: Señor, voy a ver qué dice antes del versículo y voy a ver qué dice después. Por eso encontramos a veces grupos que a través de los siglos han agarrado un versículo, han tomado un versículo o dos versículos, han levantado una doctrina, han levantado dogmas en cuanto a esa doctrina, y a lo mejor han dicho: esto es lo que este versículo significa. Y muchas veces conocemos al día de hoy lo que son algunas sectas o lo que son algunas denominaciones cristianas que por no, creo yo, ¿verdad?, que por no investigar el griego del Nuevo Testamento o el hebreo del Antiguo Testamento, comienzan una doctrina o comienzan un significado diferente de un versículo y piden o quieren que después toda la Biblia apoye ese versículo que ellos han encontrado. Si usted lee el capítulo 6 de Juan, ojalá se lo dejo como tarea para la semana, del versículo 1 al 14, el Señor alimenta 5.000 varones, que se calcula por lo menos serían entre 12.000 y 15.000 personas, con mujeres y con niños. El Señor les muestra primero a este pueblo que lo seguía el poder sobre la creación, el poder de tomar panes en sus manos, dar gracias al Padre por la provisión y que 10, 15.000, 20.000 personas fueran alimentadas con unos pocos panes y algunos pececitos, como dice la palabra. Del versículo 15 al 21, el Señor muestra su poder sobre la naturaleza. Él camina sobre el mar. Los discípulos se asustan. Al primer grupo, a estos miles, incluidos los discípulos, le muestra que Él lo que habla se crea, lo que habla se produce, lo que Él determina pasa, provocado o ejecutado por el Espíritu Santo.
Bueno, le muestra que Él es el dueño de la naturaleza. Él es el dueño del sol, de la luna, de las estrellas, del universo. Él creó el universo, dice la palabra, con el poder de su boca. El Logos, la palabra creadora. Del versículo 22 al 40, en el capítulo 6, se levanta una polémica tremenda porque el Señor les empieza a hablar a los fariseos que se creían que eran salvos porque se conocían los 613, si no me equivoco, diferentes reglas que habían tomado como la ley de Moisés. De los 10 mandamientos habían establecido más de 600. ¿Se acuerda que el apóstol Pablo dice, no es por obra que somos salvos, sino que es por fe en Cristo Jesús? Amén. Si usted o yo pudiéramos decir que cumplimos 600 reglas al pie de la letra, pudiéramos jactarnos o decir, qué bueno que soy delante de Dios. Pero la palabra también dice que si me guío por la ley, voy a ser juzgado también por la ley. Y la ley no se puede cumplir. Por eso vino Cristo. Cuando el Señor les habla de que Él es el verdadero pan del cielo, muchos de estos fariseos decían o sostenían que Moisés les había dado el pan del cielo. Y sí es verdad, era un pan que descendía del cielo para que el pueblo se alimentara, allá en el libro de Éxodo. Todos recuerdan esa historia, ¿verdad? Amén. Pero el Señor le dice, Moisés era un hombre creado. Yo soy el pan de vida, les dice el Señor. Yo soy el que provocaba que cada día el maná llegara al pueblo de Israel. Yo soy el creador. Eso es lo que les está diciendo Cristo. Aparece otra polémica donde ahora les dice, simple, muy simple. El que no come mi carne y bebe mi sangre, no va a ver el reino de Dios. No solo la gente que lo reunía, o que estaba con él, que estaba reunida, no solo los eruditos en la palabra, todos los que estaban escuchando ahora, incluidos los discípulos, de repente dicen, un momento, esto es blasfemia. ¿Cómo un hombre judío, acuérdense que en esta época eran todos todavía judíos los que habían creído en Cristo, incluidos sus discípulos, no había todavía, por lo menos que hable la palabra, no había gentiles, ¿verdad? Después en el libro de Hechos ya sí, cuando son nombrados los primeros diáconos. Cuando los discípulos y la gente que lo rodeaba escucha lo que el Señor les dice y no entienden que se lo estaba diciendo simbólicamente, el que no recibe mi obra en la cruz, el que no come mi carne, el que no crea que la sangre que había derramada en la cruz va a ser para cubrir el pecado de ustedes, el que no crea eso, no va a ver el reino de Dios. Ellos lo interpretaron en forma literal. No podemos, nosotros como judíos no comemos ni animales inmundos, vamos a comer la carne de un hombre o la sangre de un hombre. Se crea una polémica muy grande y de repente en el versículo 60, capítulo 6, 60 de Juan, dice, al oírlas, muchos de sus discípulos dijeron, dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? ¿Qué es lo que les estaba pidiendo el Señor Jesucristo? Simplemente les estaba diciendo, el que ahora crea por fe que yo soy la vida de él o de ella, no solo en esta vida sino para la eternidad, el que crea eso va a ser mi discípulo, el que crea eso va a ver el reino de Dios. ¿Se acuerdan? En el capítulo 3 con Nicodemo, le dice Nicodemo, ¿cómo puede un hombre grande volver al vientre de su madre? Y el Señor le dice, Nicodemo, vos sos el que enseñás la ley y la palabra, ¿cómo no entendés lo que te estoy diciendo? No te estoy hablando de entrar en el vientre de tu madre, le está diciendo, el que no naciera del agua y del espíritu no va a ver el reino de Dios. Versículo 61, sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos, esto era lo triste para el Señor, hermanos, sus discípulos murmuraban de esto, les dijo, ¿esto te ofende? ¿Esto os ofende? Pues ¿qué? Si vieres al Hijo del Hombre subir a donde estaba primero. Le está diciendo el Señor, lo que les digo no me lo creen.
Cuando multipliqué los panes, no me creen. Cuando camino sobre el mar, no me creen. A lo mejor, si me vieran subir directamente al cielo, así a lo mejor creerían. Esa es la pregunta que les está haciendo. Y no nos pasa, hermanos, a veces a nosotros así. No importa y hoy pedimos al Señor por 1000 milagros. Le puedo decir una cosa. Cuando el Señor cumple el milagro 1000 en tu vida y en la mía, cuando pidamos el milagro 1001, vamos a tener duda. Porque siempre es así. Siempre es así. ¿Qué más necesitaban ver los discípulos del poder de Cristo? ¿Cuántas veces llega la prueba en nuestra vida? Llega el dolor, llega la angustia. Señor, lo otro, gloria a Dios, qué bueno que lo hiciste. Pero esto, ¿no será demasiado difícil? ¿No será demasiado duro para que lo hagas? ¿Me estarás escuchando? ¿No te habrás olvidado de mí? Siempre el corazón del ser humano duda que en la prueba o en el tiempo de la prueba, Cristo Jesús siga estando con nosotros. Y Él está con nosotros. Porque la palabra dice, no te dejaré ni te desampararé. Es un tipo comando la declaración. Cree que no te voy a dejar. Cree que estoy en control de tu vida. Cree que estoy en control aún de lo que estás pasando. El tema es si obedecemos lo que el Señor nos habla. Si obedecemos el tiempo de prueba. Porque si la prueba llega es por algo. Si la prueba llega es por algo que el Señor quiere que cambiemos en nuestro corazón. Fíjese el versículo 63. El Espíritu es el que da vida. La carne para nada aprovecha. La palabra que yo os he hablado son Espíritu y son vida. Pero hay algunos de vosotros que no creen. Porque Jesús, omnisciencia, Él conoce todo, el pasado, el presente y el futuro a la vez. Porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién le había de entregar. Por eso en el versículo 70 usted vuelve a escuchar de Judas Iscariote. Él el que estaba guiado por el diablo. Se da cuenta todo cuando empezamos a ver en contexto lo que el capítulo 6 dice. Ahora llega la predicación. Desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. La propuesta de Jesús de que no solo los alimentara con pan, de que no solo les diera una vida de felicidad, la propuesta de que iban a tener que creer por fe la cruz del Calvario, los asustaba, los alejaba y muchos ya no estaban con Cristo. Ahí dice, cuando dice muchos, habla de muchos. Algunos comentaristas bíblicos sostienen que se quedaron los 12 nada más con él. Los 12 nada más con él. Y es interesante que si desde acá predicáramos el positivismo o que Cristo te va a dar todo capricho que quieras o que no hay sangre de Cristo o que no hay pecado, que no hay infierno, le puedo asegurar que no entraríamos acá. Habría que haber abierto ya la puerta. Pero cuando hablamos del Evangelio, cuando hablamos de la palabra, muchos no se quedan. Así pasó con el Señor. O me das todo o no me das nada. O me recibes como tu Salvador y me das toda tu vida, o no vas a poder ver el reino de los cielos. Fíjense el versículo 67. Dijo entonces Jesús a los 12, ¿queréis acaso iros también vosotros? En el original, hermanos, en el griego koiné, que se escribió en el Nuevo Testamento, la pregunta el Señor la hace pero con ternura, no la hace con crítica. Algunos dicen, el Señor tal vez tenía miedo que se le fueran todos. Él es Dios, sabía que no se iba a ir ninguno, ni aún el que lo iba a entregar. Pero la pregunta la hace para que el lector, como usted y yo hoy, nos demos cuenta, leyendo en el idioma original, con la ternura que les dice, también después de todo lo que vieron, me van a dejar. Después de todo lo que he hecho en la vida de ustedes, quieren irse para no establecer un compromiso 100% de tu vida conmigo. Esa es la pregunta que el Señor les hace a los apóstoles, a los grandes apóstoles que usted lee después en la Escritura. Y muchas veces
Yo siento que el Señor nos hace esa pregunta a nosotros. ¿Querés cuitear? ¿Querés dejar? ¿El round fue tan mal que ya querés tirar la toalla? ¿Ya querés tirar la toalla? Porque a veces decimos que bueno que los discípulos no se fueron. ¿Qué cuando la pregunta es para mí o para usted? Acuérdense que la palabra es viva y eficaz. Lo que fue escrito y declarado en el pasado actúa en el presente y por toda la eternidad. La palabra nunca va a cambiar. Y el resultado de la palabra en la vida del ser humano nunca va a cambiar. El que cambia soy yo o usted. El Señor pregunta con ternura, pero les da libre albedrío. El Señor no nos pone un gancho acá cuando lo recibimos como Señor. Seguí recibiendo la palabra, echar raíces en una iglesia, tratar de cambiar tu vida. No nos pone algo acá y cada vez que hacemos algo, como a los perritos cuando se les pone electricidad, ¿verdad? Si fuera así, le puedo asegurar, ya estaríamos en el santuario con 450 personas. Pero ¿qué tipo de vida estaría viviendo cada uno? ¿Por obras, por ley o por hipocresía? El Señor solamente nos dice, ¿te querés ir también? Y tenemos la libertad de no recibir más la palabra de Dios. Pero después viene el núcleo del mensaje de hoy. ¿A quién vas a ir? ¿O a quién voy a ir? Si tomo la decisión de que esto se terminó, es demasiado difícil, se me exige mucho, cuanto más quiero trabajar para el Señor, más oposición tengo. Bienvenido al club, como dicen también los americanos, ¿verdad? Bienvenido. Pero el gozo que nos da, hermanos, servir, aún en la oposición, el gozo que nos da confiar en nuestro Señor en toda nuestra vida, matrimonio, hijos, nietos, iglesia, trabajo, el gozo que nos da vivir para Él, no, usted sabe, y yo sé que no es comparado con nada. No es comparado con nada. Pero aún el Señor, hay veces que viendo nuestra situación, nuestro corazón dice, ¿te querés ir también? No estamos hablando de un edificio, estamos hablando, ¿te querés ir de lo que yo te estoy trayendo a tu vida? Para pulirte, para mejorarte, para levantarte como un siervo, una sierva mía. ¿Queréis acaso iros también vosotros? Versículo 68. Le respondió Simón Pedro. Y nos vamos a detener. ¿Cuánto habrá pasado entre la pregunta y la respuesta de Pedro? ¿Cuánto piensa usted? ¿10 segundos? ¿1 minuto? ¿Qué tal si pasó media hora? ¿Qué tal si pasaron 2 horas? Y los discípulos empezaban a codear uno con el otro. ¿Y tú qué le vas a hacer? ¿Te quedas o te vas? Después del otro lado. Yo no sé, nadie sabe lo que pasó. Pero hay veces que pensamos que la respuesta de Pedro fue así. ¿Habrá sido así? No lo sabemos. Sí sabemos que Pedro es el que respondió. Y me puse a jugar un poco con este versículo y encontré en un comentario bíblico donde este autor dice, ¿qué habrá pasado por la mente de los discípulos? Habrán dicho, no quiero demostrarle a los otros que estoy asustado como ellos. Tal vez. Más de uno habrá pensado, yo lo amo a este que se llama el Mesías, pero esto es demasiado duro para mí. ¿Qué habrá pasado en el corazón, en la mente de los que después fueron, menos Judas por supuesto, tremendos apóstoles de Cristo? Alguno habrá dicho, estoy siendo probado. Me va a seguir probando el mundo, el Señor. Recuerde que el Señor, y usted tiene ahí algunos versículos más abajo, los vamos a ver. El Señor les dijo, en el mundo van a tener aflicción, si lo seguían a Él. Ahora, si sigo al mundo como el mundo es, tendré aflicciones a lo mejor económicas, tendré aflicciones, pero le puedo asegurar que en cuanto a presión espiritual, no voy a tener, ni usted ni yo, lo que tenemos ahora. Pero cuanto más nos queremos meter en las cosas de Cristo, más se levanta oposición. Es bíblico. Es bíblico.
Pasó con el Señor, ¿no va a pasar con nosotros? Las tentaciones en el desierto. Al poquito tiempo que se había bautizado, que es un símbolo de decir, ahora el Padre me envía en el poder del Espíritu Santo. Y aunque era Dios, 100% Dios, 100% hombre, pero como hombre tuvo que cumplir con ese pedido o esa obra, llamémosle así, que le pedía el Padre, que fuera bautizado como nosotros ahora somos bautizados también, creyendo en el poder de Cristo, en su muerte y resurrección. ¿Alguno habrá pensado, ¿podré terminar la carrera? Y usted ya sé lo que está pensando. ¿No son preguntas que nos hacemos a veces nosotros? Señor, ¿cómo terminará esto? ¿Podré terminar mi vida con un testimonio que te agrade? Señor, estoy asustado, ¿qué hago? ¿A quién voy? ¿A quién llamo? ¿A quién le pido? El Señor sabe que hay veces que aún como creyentes, en la tribulación, Él es el último que recurrimos para pedir ayuda. Usted lo sabe y yo lo sé. Amén. Amén. Otra cosa, ¿tendremos fuerza, Señor, para seguirte hasta la muerte si fuera necesario? ¿Habrá pensado uno de los discípulos? El Señor les habló de que iba a haber persecución. El Señor les dijo también, cuando los lleven delante de reyes, no se preocupen lo que vayan a hablar, porque el Espíritu que está en ustedes va a hablar. Señor, tendremos la fuerza, la valentía de morir por ti, con esta palabra que has hablado. Y usted sabe que todos los apóstoles, según la tradición judía, todos los apóstoles, menos Juan, murieron como mártires. Judas se suicidó. Juan, los registros de cristianos judíos del primer siglo hablan de que murió de muerte natural, después de ser torturado por el Imperio Romano en la isla de Patmos, pero los demás murieron predicando el Evangelio. Algunos aserrados, algunos desmembrados con caballos, algunos decapitados, como se cree que Pedro y Pablo allá en Roma. ¿Habrá pasado por la cabeza de los discípulos todo esto? Lo mismo sucede en nuestros días con muchos de nosotros. Le respondió Simón Pedro, y ahí llega la declaración: Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Y esa es la pregunta que nos tenemos que hacer hoy, hermanos. Así como Pedro habrá recapacitado, ¿a dónde voy a ir? ¿Voy a volver a los fariseos? Que el Señor dijo que son como sepulcros blanqueados, por arriba todo muy lindo y por debajo lleno de huesos rotos, huesos podridos, carne podrida, tendones. ¿A dónde vamos a ir? ¿Dónde va a ir usted y dónde voy a ir yo ante una tribulación? ¿A dónde voy a ir? ¿De dónde venía? ¿A quién le voy a ir a buscar a alguien para decirle que me perdone mis pecados, como hacíamos cuando estábamos en la religión de Roma? ¿A quién voy a ir? ¿Al curandero? ¿A quién voy a ir? ¿Al que me tire las cartas? Pedro le dice: Señor, ¿a quién iremos? Tú solamente eres el que tienes palabras de vida eterna. Él es el único. ¿A dónde iban a ir? ¿A la tradición? ¿A dónde iban a ir? ¿A los dioses y estrategias que el mundo ofrece? ¿Dioses con D chica? ¿A qué voy a volver? ¿Al cuadro? ¿A la cruz colgada en la pared? ¿A ir de rodillas hasta la capilla? ¿A qué voy a volver? Todo eso declara Pedro en una sola oración: Señor, ¿a quién iremos? Y en este tiempo, hermano, hermana, joven, este es el núcleo del mensaje. Nunca busques, te lo digo por experiencia, después de haber estado 10 años alejado del Señor y casi haber decidido terminar con mi vida. Nunca busques fuera de Cristo lo que hay que buscar en Cristo, que en realidad es todo. Yo no sé cómo vas a estar mañana, ni yo sé cómo voy a estar, pero lo que llegue, ¿a quién irás? ¿A quién irás? ¿A lo que nunca dio resultado?
¿Voy a ir a la ciencia? Y claro que voy a la ciencia también, si usted y yo necesitamos ir a un médico. Pero cuando pongo esa esperanza en un médico como si fuera un poquito menos que Dios, estoy mal. Cristo es el que puso la sabiduría en ese médico y aún en los instrumentos que usa para que tú o yo seamos sanados. Y si no es voluntad de Dios, nos puede operar el mejor médico considerado del mundo. Si es el tiempo, usted y yo nos vamos con el Señor. Dice que hasta nuestros cabellos, uno por uno, están contados por el Señor. Y está hablando de algo continuo para aquellos que perdemos bastante el cabello. Si hoy sabe que hay X cantidad, le puedo asegurar que en 10 días el Señor sabe que la cantidad cambió y sabe cuántos me quedan. Porque Él es omnisciente, es omnipresente, es omnipotente. ¿A dónde vamos a ir? Jóvenes, ¿a dónde voy a ir? ¿A dónde voy a ir con mi matrimonio? Si empieza a hacer agua, si se empieza a hundir, ¿a dónde voy a ir? Algunos van al psicólogo, algunos al psiquiatra. Total, es bien fácil dar algunas pastillas para dormir. ¿Por qué no recurrir a la palabra de Dios? ¿Por qué no recurrir a hermanos, hermanas que están capacitados para con la palabra hacer que mi vida tome un rumbo diferente? La de mi esposo, mi esposa, mis hijos, mi trabajo, mi economía. ¿A dónde iremos? ¿A quién iremos? ¿Voy a ir al humanismo? ¿El hombre por el hombre? ¿Voy a ir a lo secular? ¿A dónde voy a ir? Y esa es la pregunta que te pido con la que te vayas hoy, preparando tu corazón, como yo preparé el mío, para cuando llegue una prueba fuerte, cuando llegue una prueba que pareciera que te va a tumbar, cuando el Señor permita una prueba que creas que no va a haber manera de nadar hasta la orilla. Preparémonos con esa pregunta. Señor, yo quiero estar preparado y no quiero ir a otro lugar que no sea confiar en ti. Porque hay veces que todo va bien. ¿Se acuerda Job? Y nunca blasfemó contra Dios, pero la primera vez fue más fácil de no quejarse contra Dios. Perdió todo lo económico, perdió hijos, perdió hijas, pero todavía tenía su salud. La segunda vez, la segunda prueba grande en cuanto a la salud de Job, aunque él tampoco blasfema contra Dios, pero su esposa sí lo hace. Estamos listos para decir, Señor, venga lo que venga, no me voy a hacer la pregunta, ¿a quién iré? Tú eres el único que voy a ir. Amén. Ante la prueba, ante la tribulación, ante la mala noticia del médico, ante el final. ¿Cómo vamos a enfrentar el final? Cada uno de nosotros. Y usted dirá, hermano, qué mensaje tan, ¿verdad?, oscuro. Hermanos, es la vida. Es la vida. Usted ha conocido, yo he conocido, o he escuchado de situaciones o grupos donde de repente se despiden todos, nos vemos la semana próxima y alguno a lo mejor no llega a la otra semana. ¿Cómo que pasó esto? No puede ser. Es. La vida, el Señor la maneja de una manera para cada uno de sus hijos, donde no es todo solamente el carrito nuevo, el dinero en el banco. Él nos quiere sacar como oro refinado por fuego. Y acuérdense que el oro refinado se refina 7 veces, según el Antiguo Testamento. ¿Amén? Amén. Tú tienes palabras de vida eterna. Tú, en realidad el original dice, tú tienes las palabras de aquella vida eterna de que nos hablas. ¿Quién más nos va a hablar de la eternidad? ¿Quién más nos va a poder declarar, como esta palabra, lo que va a suceder cuando usted y yo demos el último suspiro? Nadie. Aún en el sufrimiento, aunque no tengamos nada. Pero hay una promesa, como dice el apóstol Pablo, con sustento, con algo para ponernos. Llamémonos contentos con eso. Amén. El Señor nunca va a permitir que eso nos falte.
Solo el Hijo de Dios Jesucristo tiene palabras de vida eterna. A veces la palabra es dura. Usted lo puede leer en Mateo 10:37. Si lo quiere buscar, vamos a estar en un par de versículos por ahí, por los capítulos 9 y 10. Capítulo 10:37 de Mateo. El que me ama a mí, el que ama a padre o madre más que a mí, no es digno de mí. El que ama a hijo o hija más que a mí, no es digno de mí. Y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. Es palabra dura, hermanos. Es palabra dura. Pero aún así, ¿dónde iremos? La oposición del mundo es dura. Fíjese el capítulo 10 de Mateo, versículos 16 al 20. Dice la palabra de Dios: He aquí yo os envío como ovejas en medio de lobos. Sed pues prudentes como serpientes y sencillos como palomas. Guardaos de los hombres. El 18: Y aún ante gobernadores y reyes seréis llevados por causa de mí. 19: Mas cuando os entreguen, no os preocupéis. El 20: Porque no sois vosotros los que habláis, sino el Espíritu de vuestro Padre. El 22: Y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre. El 23: Cuando os persigan en esta ciudad, huid a otra. ¡Wow! La palabra es dura. Usted eso relaciónele con todo lo que el Señor permite, aún dentro del mundo espiritual, que nos golpee, que nos pruebe, para que nosotros caigamos en la fe. La palabra es dura, la vida cristiana es difícil, la vida diaria es dura. Mateo 6, del 31 al 34, si usted lo quiere buscar. Mateo 6, 31 al 34. No os afanéis pues diciendo que comeremos, o que beberemos, o que vestiremos, porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. 34. Así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. La palabra afán, hermanos, significa la prueba. Mañana es una prueba diferente que la de hoy. El martes el Señor va a permitir a lo mejor una oposición diferente que la de mañana el lunes. Así trabaja el Señor haciéndonos crecer en su palabra y en nuestra fe. Pero aún así, ¿dónde iremos? ¿Dónde va a ir usted? ¿Dónde voy yo? Solamente tú tienes, Señor, palabras de vida eterna. El ser humano se encuentra en una calle sin salida si no tiene la palabra de Dios. Es una calle sin salida. No hay manera de seguir caminando si dejamos la palabra de Cristo y la fe en Cristo. Las palabras que el mundo me da o me quieren ayudar son muerte, pero esta palabra es vida. Esta palabra es vida para tu vida y para la mía. Se necesita una fe tan pequeña para recibir a Cristo ahora que tenemos la Biblia completa. Sin embargo, el hombre la rechaza, más que nunca. Acá está todo. No solo de dónde viene usted o yo y dónde vamos, sino cómo comenzó todo y cómo va a terminar todo delante del poder de Dios. Pero el mundo no lo cree. Los discípulos, de alguna manera, sin tener solamente el Antiguo Testamento y escuchar lo que Cristo dijo, lo que ahora tenemos como los evangelios, aún así finalmente uno de estos varones declara: Señor, ¿a dónde voy a ir? Fíjese que Pedro, aún declarando esto, el Evangelio de Juan termina diciendo que cuando el Señor, uno de los días que estaba resucitado, se presentó a los discípulos y ellos estaban pescando. No quiero tanto problema predicando el Evangelio. Vamos a seguir viviendo de la pesca. De alguna manera, aún en esta declaración de Pedro, hermanos, después que Cristo resucita, sigue esa lucha del viejo hombre con el nuevo hombre. ¿Qué hago ante la falta de dinero? ¿Qué hago cuando el matrimonio se desploma? ¿Qué hago cuando me echan del trabajo? ¿Qué hago
¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿A dónde iremos? ¿A dónde vamos a ir? Hay un solo lugar. A Cristo Jesús y su palabra. Amén. Ese es el único lugar. Verso 69. Hermanos, ya casi terminamos. Y dice después Pedro, y nosotros hemos creído. Está interesante ahí el verbo, o los dos verbos, hemos creído. Está en un tiempo, hermano, que significa, te creímos, lo seguimos haciendo, es una realidad para nosotros, y nosotros decidimos, Señor, creerte lo que tú dices que eres. Hermano, no le echemos la culpa a nadie cuando usted o yo nos alejamos del Señor. No le echemos la culpa a nadie, porque acá el mismo Pedro, en el original, está diciendo, yo creí, yo creo por fe, tú me lo mostraste y sigo creyendo, no importa lo que pase. No le echemos la culpa a la economía, no le echemos la culpa a la esposa, al esposo, al suegro, a la suegra, a la falta de trabajo, a la economía. No le eche la culpa a nada. Se lo dice alguien que hasta 20 años atrás era el más indicado y el que mejor se sentía poniendo excusas para no vivir como Cristo quiere que viviera, o quería que viviera. Así que lo que usted me diga como excusa, ya lo pasé. Para mí, gracias a Dios, ya fue una escuela. Pero me creía tan que aún engañaba a Dios. Hermanos, salgamos de este lugar hoy, entendiendo y creyendo, y sabiendo que la palabra me dice, cuando usted y yo no queremos dejar un área de nuestra vida, es mi corazón que lo quiere hacer. Porque el poder del Espíritu Santo está en tu vida, en tu corazón, en tu mente, para poder decir, Señor, yo hoy dejo este pecado, dejo esta manera de vivir y salgo 180 grados para vivir una vida nueva en Cristo. Amén. Y si no quiero dar vueltas, me encanta la palabra de Dios, no tenemos dónde ir. No hay dónde ir. El Señor es tan perfecto que nos pone en una situación donde, Señor, me voy a rebelar contra ti. Y a mí no me quiere. El Señor dice, anda donde quieras. Si igual donde vaya estoy yo también ahí. Nos deja con esos peces grandes, ¿verdad? Que uno ve que a veces la persona tarda horas para sacarlo. Y uno dice, pero lo está dejando ir mucho, se le va a escapar. El pescador profesional sabe que hay un momento de traerlo. ¿Para qué perder tiempo creyendo que podemos ir a un lugar diferente que no sea la palabra de Dios, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo? Amén. Amén. Dice Pedro, hemos creído, lo seguimos haciendo, nosotros decidimos hacerlo y, Señor, es una realidad que tú eres el Hijo de Dios. Y conocemos. Cuando dice conocemos, Padre, Pedro, está diciendo, hemos conocido por experiencia que no hay donde ir si tú no estás con nosotros. Conocer por experiencia es diferente que conocer por teoría. Alguno puede decir, cuando esté en esta situación, cuando a mí un día se me hunde un bote, me enseñaron que tengo que hacer esto, que tengo que llevarme algún palito y le pego al tiburón, y tengo que hacer esto, respirar de esta manera. ¿Sabe qué? Espere que se caiga de un bote. A ver qué se acuerda de la teoría. Lo primero que usted o yo vamos a tratar de hacer, le digo la verdad, es empezar, ojalá que sea clamar a Dios. A pesar de toda la teoría que tengamos. Pedro dice, Señor, declaro esto porque yo sé que no hay otro lugar donde yo pueda ir. ¿Dónde vamos a ir, hermanos? ¿Dónde va a ir usted? Cuando llegue la oposición, cuando llegue la tragedia, cuando llegue la prueba, ¿a dónde iremos? Dice Pedro, tú eres el Hijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Hermanos, el ojo humano ve todo confuso. Cristo ve todo en perfección y conocimiento. Si dejamos al Señor, haríamos frente a la vida con un vacío continuo. Vacío, usted no se siente bien cuando no recibe la palabra. Como yo no me sentí bien por 10, 12 años. Cuando usted no viene a reunirse con sus hermanos y hermanas en la fe que lo abrazan, que oran por usted, que le desean lo mejor, usted extraña eso. Pero a veces que el corazón se endurece más.
yo lo puedo hacer, yo lo puedo manejar, yo voy a decir esto, yo me callo, yo manejo mi vida. Está bien, si lo quiere hacer, hágalo así. Pero ¿a quién irá? ¿A quién irá? ¿O a quién iremos? El Dios viviente nos lleva a toda verdad y vida. Usted conoce Juan 14:6, ¿verdad? El Señor dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Fíjese lo que dice el Salmo 57:1, ya para terminar. Salmo 57:1. Es un salmo de David. Dice acá, cuando huyó de delante de Saúl a la cueva. Ten misericordia de mí, oh Dios, ten misericordia de mí, porque en ti ha confiado mi alma, y en la sombra de tus alas me ampararé, hasta que pasen los quebrantos. Estar bajo las alas de Dios, hermanos, es el lugar más seguro. Llegue lo que llegue, no busque otro lugar. Ni piense en la estrategia de buscar otro lugar, porque va a perder tiempo. Ante la prueba, ante la tragedia, hermanos, ante lo que llegue sin esperar, o ante lo que llega sabiendo que va a llegar, rodilla en tierra. Lo que hizo Job. Lo que hizo Job cuando le anunciaron que perdió todo. Del vientre de mi madre salí desnudo, y así voy a volver a mi Dios. Dios me lo dio, todo lo que tenía, Dios me lo quitó, bendito, ¿qué? Sea su nombre, el nombre de Jehová. ¿A quién iremos en la tribulación? ¿A quién iremos en el temor? ¿A quién iremos la desesperanza? ¿El pánico? ¿A quién irá usted o yo en el abandono o el abuso? ¿A quién? ¿A quién iremos ante la maldad continua del hombre que usted y yo vemos cada día de nuestra vida? Muchos acuden a sistemas de hombre, palabras del hombre, consejos del hombre, pero nosotros, ¿sabe qué? Vamos a leerlo todos juntos eso. Usted tiene su estudio ahí. ¿Está listo? 1, 2, 3. Pero nosotros buscamos refugio, léalo conmigo, y consuelo en Cristo Jesús y su palabra perfecta, porque no hay otra fuente de vida eterna. Amén. Amén. Gracias, Señor.